la difícil situación de otras y el consiguiente desempleo que ello significa. De otra parte, el agravamiento de la crisis y el sostenimiento de la inflación han tenido un impacto cada vez más devastador en el nivel de ingresos, especialmente de los trabajadores asalariados. Muchas de las medidas económicas del gobierno han terminado empobreciendo más a los sectores de bajos ingresos. Aunque ese no haya sido su objetivo, invariablemente ese parece ser su resultado. Ante esto, entre otras medidas, el gobierno lo niega y da como alternativa las comisiones sectoriales que tienen que ver con la negociación de salarios entre patronos y trabajadores. Por su parte, sectores empresariales sitúan la prioridad antes que en el incremento de salarios, en el mantenimiento de las fuentes de trabajo actualmente existentes. ¿Cuál es la alternativa? Para debatir del tema justamente hemos invitado de una parte al abogado Rómulo López Abando, vicepresidente en ejercicio de la Federación Nacional de Cámaras. El abogado López es un conocido empresario nacional. De otro lado, al licenciado José Chávez Chávez, presidente del turno de Frente Unitario de los Trabajadores y presidente también de una de las 3 grandes centrales sindicales del país, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL. Señores, bienvenidos al programa, gracias por aceptar la invitación. Como de costumbre, el reglamento de este debate ha sido conocido con anterioridad por nuestros debatientes y plenamente aceptado en todos sus puntos. Ese reglamento establece que quien interviene al principio del programa también será quien lo cierre, en vista de que se considera que en un debate exponer primero sus argumentos da una ligera ventaja al oponente. En el caso de que no haya acuerdo previo entre los debatientes, el orden de intervención debe sortearse. Así fue en esta ocasión. El sorteo favoreció al licenciado José Chávez Chávez. Para hablar sobre la política salarial en tiempo de crisis, en esta primera intervención, tiene usted 3 minutos, licenciado. Bien, yo quisiera empezar manifestando que efectivamente existe una grave crisis económica, social, política y moral en nuestro país. En el orden económico, sin duda alguna, la crisis no es solamente producto de la recesión económica internacional, sino de los desaciertos en el manejo de la economía que ha habido por parte del gobierno. Efectivamente, los países capitalistas, los grandes países desarrollados, han pretendido descargar esta crisis del capitalismo sobre las espaldas de los países pobres, sobre las espaldas de los países dependientes del tercer mundo. Y estos, a su vez, con gobiernos dóciles y a las imposiciones del capital financiero internacional, han pretendido descargar esa crisis, o la están descargando, sobre las espaldas de los sectores populares, de las mayorías nacionales. Eso es lo que está ocurriendo precisamente en nuestro país. ¿Cómo se evidencia ese hecho? Muy simplemente, por un lado, el Fondo Monetario Internacional ha impuesto una serie de condicionamientos que han sido acatados en forma irrestricta por este gobierno para favorecer a los sectores oligárquicos del país. En segundo lugar, a nivel interno, pues se han adoptado en cumplimiento de esas imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ya en cumplimiento de las imposiciones de los sectores económicos privilegiados del país, de la famosa política de precios reales, que ha originado una exorbitante elevación de los precios de los artículos de primera necesidad inconcebibles, a niveles jamás vistos en la historia. Así también tenemos la implementación de las acciones disfrazadas y las devaluaciones expresamente determinadas y las mini devaluaciones, medidas a los grandes exportadores y a las financieras nacionales. Mientras tanto, en el caso, lo que hemos sufrido es una represión permanente en económico y social, sino incluso en el aspecto físico, cuando se han asesinado obreros, se han asesinado campesinos, se han asesinado estudiantes. Por eso, la atención inmediata a una plataforma de lucha que consta de 9 puntos, en el que se encuentra el aumento de salario, y indicación para solucionar la grave problemática económica y social que viven los trabajadores, sino para mejorar la situación en general de las mayorías populares. Sobre el mismo tema, política salarial en tiempo de crisis, tiene usted la palabra. Bien, yo creo que habría que comenzar por precisar algo. En realidad, en el país tiempo de crisis, porque según las propias centrales sindicales,
y esto pues es un eslogan permanente, constantemente expresando que el país siempre está en crisis, de tal manera que no existe una verdadera política salarial, y en los últimos tiempos lo que ha ocurrido es una violación permanente de las reglas internacionales e internas de tipo legal que deben regir las relaciones de trabajo. Esto de la política salarial en tiempo de crisis es un eufemismo que no representa la realidad que vive el país, que soporta el pueblo. En mi opinión, es una crisis que se origina básicamente en la exagerada tendencia paternalista del Estado, conectado con los organismos internacionales que dependen del socialismo internacional. Actualmente han montado una estrategia tendiente a derrocar a todas las fuentes de empleo, a las fuentes de trabajo, y crear más bien una crisis semejante a la que existe en otros países. Como el tema de este encuentro es debate, yo quiero precisar que cuando se habla de países capitalistas, debemos recordar que el mundo está agobiado por tremendas crisis de Rusia y de sus países satélites, que no solamente que no respetan los elementos como en Polonia, Hungría, Checoslovaquia o Afganistán, no tienen ningún reparo en echar y desaparecer a un avión como el que últimamente ha sido motivo de... Eso es evidencia de una crisis moral en el mundo contemporáneo. País capitalista, con gobiernos dóciles, efectivamente, gobiernos dóciles como el de Cuba, por ejemplo, 20 años y no han habido elecciones democráticas. Las espaldas de las mayorías nacionales, países dependientes, hay un total deterioro del nivel de vida. Y respecto a la política de precios reales, esa no es la causa del incremento, al contrario, la causa del incremento de los precios es la escasez, y la escasez se produce efectivamente porque no hay producción, y no hay producción por confianza, y no hay confianza porque hay una política de terror generada en los últimos 4 años, involucrada desde 1980 montada en el país. En ambos casos se han excedido unos 11 segundos más o menos en sus intervenciones. Les rogaría en las futuras más o menos atenerse al tiempo establecido para darle más agilidad a la discusión, porque indudablemente va a haber tiempo para ampliar los argumentos que ustedes ya han comenzado a esbozar. Su diagnóstico, más que su propuesta de solución a este problema que estamos tratando, ha sido claramente distinto, y no sé si ustedes quieran precisar algunos más de los argumentos ya expuestos para luego entrar. Yo lo que quisiera señalar es que, pero no puedo dejar de tener en cuenta que la crisis permanente y creciente, y es esa crisis, y a esa es a la órbita que me he referido. Realmente no me extraña el hecho de que haya una odiosidad visceral de algunos representantes del sector empresarial hacia los países socialistas. Pienso que esa es una cuestión estructural, educacional y fundamentalmente de los intereses que se representan, de manera que no quiero entrar realmente a discutir eso, salvo que sea estrictamente... En realidad, pues, quien defiende al socialismo o al totalitarismo de Estado, es decir, totalitarismo económico más totalitarismo político más totalitarismo social igual a socialismo, obviamente se evidencia ante la opinión nacional. Yo creo fundamentalmente, y lo he dicho, de que en el Ecuador no ha habido una verdadera política salarial. Y es más, creo que ha habido, como alguna vez lo expresé públicamente, una gran concertación o tongo, y así lo dije porque es una palabra de uso muy castizo en un medio, entre el llamado Frente Único de Trabajadores, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que han destruido la verdadera política salarial y se ha engañado al país con incrementos salariales en aparente beneficio de trabajadores, cuando en realidad lo que se ha hecho es cerrar las fuentes de empleo y no permitir que se crearan nuevas fuentes de trabajo en beneficio de otros trabajadores. La crisis que vive el país, en mi opinión, está reflejada en el mal manejo económico que vive actualmente la República. Y un mal manejo económico que cabe hacer una simple reflexión. ¿Dónde están los beneficios y las mejoras sociales de este gran encuentro que ha habido entre el llamado gobierno de centro izquierda o de avanzada social? No lo ha habido. De 25.000 millones del presupuesto del Estado en 1979, estamos bordeando un presupuesto calamitoso de más de 110.000 millones de sucres, con grave incidencia sobre las verdaderas espaldas, no solamente de los sectores laborales, sino de toda la población que ya no tiene leche, no tiene carne, no tiene arroz, y sufre la tremenda opresión de la escasez, la carestía y la especulación. Con esta alusión ya vamos entrando en materia. Ha dicho el abogado López que no ha sido posible implementar una verdadera política salarial, por lo que él describe como un tongo entre ejecutivo, legislativo y centrales sindicales. Bueno,
es una afirmación que carece de todo fundamento, que no tiene ninguna base de sustentación y que el pueblo es testigo de que el Frente Unitario de los Trabajadores ha venido luchando no solamente por los trabajadores que tienen relación de dependencia, sino por el conjunto del pueblo ecuatoriano. Pero me parece interesante esto de la utilización del término de tongo, porque yo le pregunto al país, ¿quiénes son los beneficiarios de toda la política económica que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Hurtado de la democracia cristiana? Y le pregunto si el desempleado, el obrero, el artesano, el hombre pobre de nuestro país es el que realmente se ha beneficiado con esta política. La respuesta será sin duda alguna no. Entonces, ¿quiénes? Los grandes exportadores, las grandes financieras, los grandes industriales, los terratenientes y latifundistas de este país. Pero en eso de tongo, hoy aparecen precisamente los representantes de esos sectores, diciendo que hay que darle confianza al país, que hay que darle seguridad al país, para tratar de cambiar una política que les ha sido absoluta y totalmente beneficiosa, que son los beneficiarios directos de toda la política del presidente Hurtado. Entonces realmente ahí sí nosotros creemos que hay un tongo permanente entre quienes teóricamente lo han atacado a este gobierno, pero en la práctica han sido los grandes beneficiarios de la política antipopular del régimen. Y en ese sentido yo creo que la política salarial se inscribe precisamente en la complicidad de esos sectores que hoy ofrecen confianza, que hoy ofrecen resolver los grandes problemas del país, pero en forma absolutamente generalizada, sin ofrecer absolutamente nada concreto. Abogado, le han devuelto la acusación. Efectivamente hay un gran tongo del cual se han beneficiado justamente ciertos sectores adictos al gobierno de la democracia popular y del populismo ilustrado, como se decía. Los 4 años de gobierno de centroizquierda, los 4 años de gobierno llamado de esperanza popular, han sido más bien de miseria y de depauperación popular. Es evidente que no hay empresa que esté en estos momentos en condiciones de poder trabajar. Las financieras están quebradas, los bancos en igual situación y las empresas totalmente colapsadas. Beneficiarios de la crisis, evidentemente que han sido los que han estado alrededor del gobierno a partir de 1979. Pero yo quiero insistir en algo que es importante. En el país no ha habido una política salarial, sobre todo en estos últimos 4 años. Y esto lo podemos observar nosotros porque el Ecuador es signatario de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde se establece que para fijar los salarios se debe recurrir, según el Código del Trabajo, a la voluntad de las partes, a la contratación colectiva, a la ley o a la costumbre. Y esto ha sido violado permanentemente. El salario inicial en 1979 era de 2.000 sucres, y en esa época un trabajador se suponía que más o menos subsistía, pero con el pretexto de que la dictadura había dejado las condiciones malas, pues entonces se duplicó el salario. Posteriormente, en 1982, se volvió a aumentar el salario. Actualmente ni con 10.000 sucres se podrá subsistir, porque el incremento salarial no es sino una consecuencia derivada de la inflación que genera el exagerado gasto corriente del sector público de aparente beneficio a estos sectores que dicen ser los que quieren el bienestar popular y que no lo son. Antes de darle la palabra al licenciado Chávez, yo quisiera hacer una breve y rápida pregunta a abogado López. ¿Dónde la violación que usted precisó de esos mecanismos establecidos, inclusive el internacional, para incrementar los salarios? Vea, las leyes dicen que los salarios deben fijarse en forma tripartita, y en ninguna de las fijaciones de salarios, ni en la fijación del salario mínimo vital, que está establecido por la ley, ni en los incrementos salariales, ni en las modificaciones de los salarios o de las compensaciones por costo de vida, en ningún momento ha participado el sector empleador. Ha sido una concertación entre el poder político representado por el Ejecutivo y el Legislativo y el Frente Único de Trabajadores, que realmente, legalmente no existe. El FUT no existe de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Es una entelequia formada por la dirigencia sindical al margen de las centrales sindicales. Gracias, abogado. Licenciado. Bueno, la primera cuestión es que el sector empresarial y las clases privilegiadas del país tienen sin duda la mayor cantidad de representantes en la Cámara Nacional de Representantes. En el Ejecutivo, quienes manejan la política económica
son precisamente los elementos del sector empresarial. El presidente de la Junta Monetaria es un representante del sector financiero nacional. El ministro de Finanzas es representante de las cámaras de la producción. El actual ministro de Industria, el actual ministro de Agricultura están ligados íntimamente a los sectores empresariales y son precisamente quienes han definido toda la política. Entonces yo creo que ha llegado la hora de desbaratar sofismas, porque se está presentando al Ejecutivo como que no tiene que ver absolutamente nada con las clases dominantes de este país. Y las clases dominantes de este país han tenido el acierto, a través de una serie de mecanismos, de obligarle al presidente Hurtado para que adopte este tipo de medidas. Entonces no se puede decir que no han participado en la determinación de los salarios en este país. Si por otro lado quisiéramos referirnos a las comisiones de salarios mínimos que fija el Ministerio del Trabajo, esas comisiones de salarios mínimos son determinadas fundamentalmente en una complicidad abierta entre los representantes del sector empresarial y los representantes del gobierno. Nunca se podrá encontrar que hay un salario mínimo que se fije allí entre un acuerdo entre el representante de los trabajadores y del gobierno. Siempre todo lo contrario, de manera que la participación del sector empresarial en la fijación de los salarios, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel de la Cámara Nacional de Representantes, como a nivel de las comisiones de salarios, es prácticamente la imposición permanente de los sectores empresariales. Asimismo, otra pregunta para usted, igualmente corta y ágil. El abogado López mencionó que el FUT legalmente no existía. El FUT es un organismo constituido por las centrales sindicales, CEOL, CTE, CEO, Confederación Nacional de Servidores Públicos, Equarunari y otros organismos de carácter popular que tienen su vida jurídica. Es un organismo de acción que basa sus actividades precisamente en un programa de acción. En la práctica, sin la menor duda, ha sido el FUT el que ha tenido la capacidad suficiente para defender con legitimidad y con limpieza, con honestidad y con valentía los intereses y los derechos de las mayorías populares. Sí, es legítimo, pero no es legal. Absolutamente legítimo y legalmente por la composición que tiene, es decir, por las centrales que lo constituyen, que tienen personería jurídica. Abogado López, el licenciado Chávez ha dicho que los sectores privados empresariales sí participan a través de la serie de funcionarios que ha mencionado dentro del gobierno y otros organismos estatales. El sector privado desde 1979 impugnó la planificación socializante de la economía, impugnó los 21 puntos programáticos. Lo que pasa es que ha habido la habilidosa manifestación política del gobierno de los señores Roldós y Hurtado de aprovecharse de determinados empresarios en situación crítica para utilizarlos como punta de lanza en perjuicio del país y del propio sector privado. Así como también han utilizado a muchos dirigentes sindicales para este gran tongo que yo aludo, donde aparentemente piden una sanción contra el gobierno, pero jamás se ha visto que el FUT ha establecido una denuncia legal en una comisaría o ante un juez por un hecho sangriento contra los trabajadores. Simplemente declaman retóricamente de que hay un atentado y ahí se quedan, pero jamás, y puras amenazas ante el gobierno y los ministros, pero es el ministro de gobierno o el ministro del trabajo el que se reúne permanentemente con los señores del FUT, pero jamás se reúne con los dirigentes del sector privado, jamás se reúne con los dirigentes de las cámaras de la producción. Yo no recuerdo jamás nunca haberme reunido con el ministro del Trabajo, más un caso que lo puedo aludir después de un momento. Respondamos de punto enseguida, porque está interesante. Bueno, cuando se hacen afirmaciones carentes de fundamento, realmente pierde sentido un debate de tanta altura como es este. Cuando se dice, por ejemplo, que jamás se ha hecho denuncias, ni siquiera ante una comisaría, sobre los delitos cometidos por este gobierno, le quiero hacer saber a usted, abogado, y al país, que yo personalmente tengo presentadas denuncias ante el Tribunal de Garantías Constitucionales como presidente de la CEOS por el asesinato de los trabajadores de Culiuctús, contra el ministro de Gobierno y contra el ministro de Trabajo. Hemos presentado varias denuncias ante los organismos competentes, también por el asesinato de los trabajadores de la fábrica Vicuña.
y nosotros hemos demostrado en la práctica realmente nuestra posición de lucha contra este régimen, defendiendo los intereses de los sectores populares, no defendiendo intereses de tipo personal ni de ninguna naturaleza en ese sentido. Una cuestión adicional sobre lo que dijo el abogado López. Los casos que usted mencionaba de empresarios privados participando en organismos del gobierno y por lo tanto que justificaban su argumentación de que sí han tenido intervención en cuanto a fijación de salarios, han sido descritos por el abogado López como excepcionales o en todo caso como un aprovechamiento político del régimen de sectores empresariales en crisis o en problemas que hábilmente los apuntaban al Ejecutivo para incluirlos también en la responsabilidad de las acciones que estaban tomando y según, si no interpreto mal el argumento del abogado López, por lo tanto no eran representativos. Bueno, yo definitivamente sostengo lo contrario, porque lo que se tiene que ver es los resultados. ¿A quién ha favorecido las medidas del gobierno? No se podrá decir que favoreció al obrero, no se podrá decir que está favoreciendo a los sectores poblacionales desempleados, no se podrá decir que está favoreciendo al artesano, de ninguna manera. No se podrá decir que fueron los sectores populares los que adquirieron deudas que rebasan los 1.710 millones de dólares y que ahí sí se recurre desesperadamente al gobierno para que les ayude a salvar la irresponsabilidad del sector empresarial que se endeudó en forma exorbitante. ¿Qué es lo que se ha socializado? Si lo que se está refiriendo es a que se ha socializado simplemente las obligaciones que tiene que pagar el sector empresarial, porque se nos está obligando al pueblo ecuatoriano para que nosotros paguemos la deuda del sector privado que no la adquirimos nunca ni que tenemos ninguna responsabilidad sobre eso. Porque de lo contrario aquí no se puede hablar de socialización. ¿Qué ha socializado este gobierno? Absolutamente nada. Más bien ha habido un retroceso en cuanto a una serie de aspectos donde antes ya había una firme posición de defender por lo menos ciertas entidades del sector público, como CEPE, por ejemplo, como ENPROVID, como ENAC, como INESEL, etcétera. Varios organismos del Estado que han demostrado tener suficiente capacidad para poder cumplir con sus responsabilidades en favor de la ciudadanía. ¿Ver respondidos ahí sus cuestionamientos? A propósito de los símbolos de la socialización en el aparato estatal, yo creo que son los símbolos de la corrupción en los tiempos modernos. De más está decir lo que representa para el país estos organismos estatales o paraestatales que absorben la riqueza que genera el pueblo ecuatoriano y que han determinado toda una estrategia de derrocamiento de los sectores productivos y del pueblo en beneficio de estas tesis socialistas, y quien maneja el Tribunal de Garantías Constitucionales es precisamente, a partir de hace un par de años, justamente el gobierno que tiene como tesis el socialismo comunitario, y justamente es el que le está abriendo las puertas de la crisis y del caos social a quienes creen que mediante la implementación del totalitarismo, la eliminación de la libertad, se pueda todavía engañar al mundo en el siglo XX, cuando el socialismo en el mundo no ha generado ni bienestar, ni libertad, ni democracia. Si no, yo le preguntaría al señor Chávez, licenciado Chávez, ¿por qué él no plantea sus argumentos de defensa en beneficio de los trabajadores de Polonia? Él dice que es ecuatoriano, yo también lo soy, pero también cuando se trata de atacar a otros países que ellos dicen que están en la órbita distinta, pues simplemente atacan y ahí se olvidan que son ecuatorianos. En cambio, cuando se trata de ver lo que está ocurriendo en los países socialistas, simplemente se quedan callados. Yo quiero insistir, señor Ver, me permita, en el tema de esta reunión, que es el debate, la llamada política salarial. No existe política salarial en tiempos de crisis, nunca ha existido en el Ecuador un respeto. Usted me hizo una pregunta, y era, ¿dónde estaba la violación? Justamente, el mecanismo es tripartito. La OIT hace mucho rato que puso al Ecuador en una situación de observación, porque no es el sector generador de empleo el que participa en el elemento vital del contrato de trabajo, que es el salario. Bien, con su respuesta a este último emplazamiento concluimos esta parte y luego entramos justamente en la materia que el abogado López acaba ya de describir. Bueno, yo quisiera hacer primero una aclaración. Se señalaba que el Tribunal de Garantías Constitucionales ha estado dirigido por elementos socializantes y por quien ha manejado el Tribunal de Garantías. Yo recuerdo que hace muy poco tiempo, el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, de quien precisamente le presentamos varias denuncias, era el doctor Álvaro Pérez, que es coideario del abogado López Abando. Y yo no creo que, no sé, si él sea socializante,
si es que es así, pues por supuesto que yo no puedo abstraerme. No lo he visto como un socialista, lo he visto generalmente como un liberal, con una tendencia conservadora en lo económico y en lo político, pero tal vez al integrarse al Frente de Reconstrucción es posible que se haya convertido en socialista desde el punto de vista de lo que señala el abogado López Abando. Pero realmente no creo que haya estado dirigido precisamente el tribunal por tendencias socializantes, especialmente cuando estuvo dirigido por el doctor Álvaro Pérez, que por qué no defiende a los trabajadores de Polonia. Los he defendido, y los he defendido con mucha firmeza, y en varios medios de comunicación colectiva de este país he hecho varias declaraciones en ese sentido, porque la central sindical que yo presido, cualquier conculcación de la libertad, de los principios de la democracia, de los derechos fundamentales de los trabajadores y de los ciudadanos, venga de donde viniera, nosotros lo vamos a combatir. Y por eso yo le dije que nosotros no tenemos compromisos de ninguna naturaleza con grupos o sectores que de una manera o de otra conculquen las libertades fundamentales de las personas y sobre todo de los trabajadores. De manera que en ese sentido yo creo que hay un poco de desinformación. Este debate ha debido topar necesariamente algunos puntos vinculados con el diagnóstico o con el origen del problema que estamos tratando aquí, que para el abogado López también debe haber otra descripción, no debe ser política salarial en tiempo de crisis. Pero aquello ha sido necesario para un poco ubicar el contexto y el marco de las opiniones de los dos debatientes e invitados de este programa, el abogado Rómulo López y el licenciado José Chávez Chávez. Con ese breve preámbulo, un poco largo en realidad, volvemos luego de una pausa para entrar en el uso de la palabra. Le corresponde continuar al abogado López. Quisiera que sea para responder una pregunta vinculada ya más precisamente con la temática de la discusión. Decía usted antes que 10.000 sucres de salario mínimo vital aún no serían suficientes por los niveles de inflación que se ha alcanzado y que ese es realmente el problema. ¿Cómo entonces dar un adecuado nivel de vida a quienes tienen ingresos fijos? Es que no se va a lograr un adecuado nivel de vida con un incremento arbitrario de los salarios para determinados sectores, mientras el resto de la población que no tiene empleo y que de la que somos parte muchísimos ecuatorianos porque constituimos todo un gran mercado y una gran masa generadora de riqueza, no logra absorber esos beneficios, aparentes beneficios, si paralelamente no hay un cambio en la conducción económica del gobierno. En los últimos 4 años lo que se ha hecho es dispendiar mediante el agresivo endeudamiento de que ha hecho gala el Estado ecuatoriano en beneficio de este gobierno y de sus tendencias socializantes, y en cambio en perjuicio de los trabajadores y de la población, así como también ha habido un exagerado manejo de gasto corriente del presupuesto del Estado. Estas son las causas básicas de la inflación y es lo que se conoce en técnica económica como el avance hacia la socialización de la economía. Vamos ahora más dinámicamente, licenciado. Bueno, primero quisiera hacer notar que si no se mejoran los salarios de los trabajadores en el país, no solamente que la agudización de la crisis económica y social lo van a sufrir los trabajadores, sino todos los sectores populares que se benefician indirectamente del aumento de salarios, y también los empresarios, y eso sí quisiera hacerlo notar. En el primer caso, ¿cómo es que los sectores de subempleados o que no tienen una relación de dependencia se benefician con un aumento de salario? No son los grandes capitalistas o los dueños de fortuna en este país pues los que van a hacer poner, por ejemplo, mediasuelas en los zapatos, que compran cigarrillos en la calle, salvo circunstancias muy especiales. El obrero sí lo hace porque de repente tiene para comprarse un cigarrillo de la vendedora ambulante, un caramelo, cosas de esta naturaleza. El aumento de salarios beneficia indirectamente a todos los sectores. Pero también hay que tener en cuenta otro aspecto. El sector empresarial no está en capacidad de poder exportar especialmente en grandes cantidades productos manufacturados. Y tiene que ampliar el mercado interno. Y para que se amplíe el mercado interno, es indispensable que haya suficiente poder adquisitivo de la población. Y el aumento de salarios dinamiza la economía, definitivamente. De manera que aún sin pensar en las cuestiones o en el aspecto de
una tendencia socializante como se pretendería hacer aparecer el intento de mejorar un poco los salarios para que los trabajadores de los sectores poblacionales puedan seguir subsistiendo y no se mueran de hambre. Pues yo le hago notar al señor representante del sector empresarial que incluso las empresas sufrirán graves y mucho peores perjuicios de los que ya hasta este momento han tenido que recibir si no se aumentan los salarios. Abogado, es que no puede haber mejora con incrementos salariales sin incremento de la producción. Y no puede haber mejora cuando hay toda una estrategia tendiente a extraer la última gota de sangre de los propios trabajadores y de los propios sectores productivos del país por parte de estas élites gubernamentales, verdaderas oligarquías que se han enquistado en el gobierno de la República, en el Estado ecuatoriano, con la finalidad de encarecer el nivel de vida ecuatoriano. Vea, el costo del azúcar, de la leche, del arroz, en incrementos exagerados del 140, 230%, 140%, 540%, determinan básicamente que no hay sino una sola causa de la crisis, la inflación. Y esta inflación es ocasionada fundamentalmente por la mala conducción económica del actual gobierno. Cuando el presidente Roldós dijo que asumía el poder, dijo que iba a hacer andar un paralítico. ¿Qué dirá el próximo gobierno? Pues con este paralítico que tenía 25.000 millones de presupuesto del Estado y se podía más o menos subsistir con un salario de 2.000 sucres, y ahora que tiene un presupuesto del Estado inflacionario de más de 100.000 millones de sucres y una deuda cuadruplicada en beneficio de las élites burocráticas, de las élites oligárquicas que llámanse estatistas o socialistas y que están actualmente engrosando la gran estrategia burocrática que vive actualmente el país, que padece el país. El problema en su propuesta de solución parece estar en algo a muy largo plazo, a menos que cambie el gobierno o quienes administran el gobierno y sobre todo el criterio con que administra el gobierno, no hay nada que hacer a corto plazo. Es decir, el país está viviendo un proceso de orden electoral a muy corto plazo. Yo creo que el pueblo, la población en general, no volverá a equivocarse en esto de ir por la retórica, por el cuento del socialismo y del estatismo y de la solución de los problemas con una serie de frases ya muy conocidas y comentadas, sino que debe ir por una postura seria de autolimitación del gasto, de reordenamiento del presupuesto del Estado, de parar la inflación y de incentivar la producción para crear más fuentes de empleo. ¿Pero cree usted que vayamos a llegar a las elecciones si se mantiene el nivel de descontento por los ingresos cada vez más escasos? Usted me está haciendo una pregunta que podría atropellar el proceso electoral. Ahí en eso termina, porque el descontento social se origina básicamente porque lo que se recibe cada vez alcanza menos. Bueno, si no hay a corto plazo alguna acción con eso, ¿llegaremos a la solución que usted plantea? Yo creo que debemos llegar al debate electoral, debemos llegar a la solución primigenia de la democracia, porque por lo menos eso nos distingue de las grandes tiranías socialistas que viven en el siglo XX muchos países hermanos. Sin perjuicio de que refute algunos argumentos del abogado López, licenciado Chávez, sobre su exposición anterior, a pesar de que usted afirma de que un incremento de salarios dinamiza el aparato productivo, aumenta la capacidad adquisitiva de los sectores populares, que son básicamente los consumidores de las grandes industrias, en la realidad el efecto siempre ha sido el contrario. Incremento salarial y de forma casi inmediata se anula su beneficio porque se incrementan costos de bienes y servicios. Y ya lo que se subió al doble o al triple en 2 o 3 meses no sirve para nada y termina siendo peor. ¿Por qué no proponer mejoras de ingresos por vías indirectas, por ejemplo? Como mejorando los servicios estatales, como disminuyendo los gastos que tienen que hacer ciertos sectores populares por transporte, educación, agua, qué sé yo. Yo creo que hay que hacer algunas precisiones, porque este siempre ha sido el argumento que se ha presentado para algunos sectores del gobierno en una absoluta conciliación con los sectores empresariales, oponerse al alza del salario. Yo quiero hacer notar una cosa. Este es un gobierno neoliberal. El gobierno del presidente Hurtado es un gobierno neoliberal vinculado a las clases dominantes, representante de esas clases dominantes. Yo no puedo aceptar de ninguna manera que se lo califique de un gobierno que tiene tendencias socialistas, porque eso es absolutamente erróneo, no tiene ningún fundamento. Y por supuesto que bajo esa política hay que ver las causas, bajo esa posición del gobierno hay que ver cuáles son las causas de la elevación de la tremenda inflación que hay en estos momentos, de la tremenda alza de los precios de los artículos de primera necesidad. Licenciado, pero ¿es una verdad que un incremento salarial
o se ha neutralizado o nunca, a corto plazo, ha resultado en beneficio del trabajador. Es decir, no ha cumplido el objetivo que tuvo en este sistema. Es una verdad. Sí, pero casualmente yo le podría demostrar a usted que precisamente en los años en que ha habido aumento de salarios, los niveles de inflación han sido más bajos que en los años que no han habido aumentos de salarios, o en los años que los aumentos de salarios han sido tan insignificantes o tan irrisorios como el aumento que se dio en el año 1982. En el año 1980, por ejemplo, ¿cuánto se estableció de aumento de salarios? En realidad, un 100% de aumento de salarios. Que definitivamente, a pesar de haberse producido ese 100% de aumento de salarios, no fue posible que los trabajadores recuperaran el deterioro de los salarios que habían sufrido en los últimos tiempos. Pero en 1980, el nivel de inflación no rebasaba el 13.5%. En 1983 no hay aumento de salarios y el nivel de inflación es superior al 59%. Nosotros hemos planteado que si podemos convenir en que se congelan los salarios, que es la política del gobierno con los sectores empresariales, igualmente se congelen precios, que se haga recuperar el deterioro de los salarios y luego se congelan precios y salarios. Nosotros no tenemos inconveniente en eso. ¿Qué opinan ustedes de esa alternativa? Absolutamente falaz el argumento, porque justamente en 1980 se duplicaron los salarios, pero en 1982 no solamente que se duplicaron, pues hubo un incremento del mínimo vital, además de un incremento en el salario general de 4.000 a 4.600. También hubo un incremento de 800 sucres en la compensación por coste de vida, hubo un incremento en el subsidio del transporte, y según las propias cifras de las centrales sindicales y del gobierno y de los institutos estatales que están totalmente manejados por gente de mentalidad socializante, la inflación pues era del 24%, en cambio los incrementos acumulados alcanzaron un 38%, a partir de 1982, con un aparente beneficio, aparente que conste que lo digo, del 14% en beneficio de los trabajadores. Pero es que no ha habido ningún beneficio en los trabajadores, ni las centrales sindicales han tenido éxito en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Al contrario, se han perjudicado a los trabajadores con estos demagógicos incrementos que no consiguen generar lo más importante, el poder adquisitivo del salario real de los ecuatorianos y de los trabajadores. Se depaupera justamente con estas políticas que establecen las centrales sindicales en confabulación con el gobierno del socialismo comunitario. ¿Cómo los beneficiaría usted a los trabajadores? A los trabajadores, ahora, sí. Básicamente con una política fundamental de reducción total de la actual estrategia económica, es decir, modificar la estructura del presupuesto del Estado para parar la inflación, renegociar la deuda externa, no como lo está haciendo este gobierno en este momento, en beneficio exclusivamente de su período constitucional y perjudicando a los próximos gobiernos y echándole al pueblo intereses onerosos. Vea, un ministro del actual gobierno, el economista César Robalino, y que fue uno de los pontífices del endeudamiento agresivo, conjuntamente con el vicepresidente Hurtado en aquella época, es actualmente uno de los grandes personeros del Fondo Monetario y del Banco Interamericano. De tal manera que todo este esquema de personas identificadas con el socialismo soviético o el socialismo comunitario en el Ecuador son los que han llevado al país a este caos, a esta crisis de escasez, de encarecimiento de los precios, en perjuicio de los trabajadores. Y las propias centrales sindicales han sido muchas veces impugnadas por los propios dirigentes de los trabajadores, al extremo de llegarse a dividir y cuestionarse su dirigencia, porque no han conseguido mejorar lo que ellos querían, el nivel de vida de sus propios integrantes o los trabajadores. Licenciado, se había dicho antes que la cifra de 10.000 sucres propuestas por ustedes como mínimo vital era arbitraria. ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 8? ¿Cómo llegaron a determinarla? También sin perjuicio de que refute lo último expresado por el abogado López. Bueno, yo creo que es importante responder a algunas cuestiones que se han dicho. Se ha planteado como solución para resolver la crisis la simple reducción del presupuesto. Yo realmente no creo que esto sea posible y voy a hacer una afirmación mayor en relación a este problema. Se piensa también que con las próximas elecciones el problema del país se va a solucionar. Eso no es cierto. Absolutamente falso.
sea el gobierno que sea, porque no tendremos todavía un gobierno auténticamente representante de la clase trabajadora, de los sectores populares, de los sectores marginados de este país en las próximas elecciones. De manera que cualquiera que sea el gobierno, no cambiará nada en este país en cuanto a favor de los sectores populares. Segunda cuestión, vuelvo a repetir que el gobierno del presidente Hurtado es un gobierno neoliberal y de ninguna manera un gobierno con tendencia socializante. Y eso lo demuestra lo que antes he querido señalarlo. Lo que ha originado la situación grave de encarecimiento del costo de vida a niveles exorbitantes es la devaluación monetaria que ha favorecido a los exportadores y a las financieras. Es la política de precios reales que ha llevado a que se establezcan precios de los artículos de consumo popular en forma verdaderamente asombrosa, como el caso del precio del azúcar, en donde sin ningún estudio, sin ningún análisis de ninguna naturaleza, simplemente se eleva el precio del quintal de azúcar al nivel del precio de importación del azúcar. ¿A quién favorece eso? ¿A los sectores populares? Aquí tendencias socializantes, una política eminentemente neoliberal, la supresión de los subsidios, tesis del neoliberalismo, y la disminución del presupuesto, tesis del Fondo Monetario Internacional, imposición del Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos de acuerdo en que se evite el despilfarro de los recursos públicos, que se moralice el país, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero no se puede pensar que esa es la simple solución. Preguntaba yo, ¿por qué 10.000 sucres? Yo quisiera indicarle que de acuerdo con los estudios que ha hecho el propio Instituto Nacional del INEC, de Estadística y Censos, de acuerdo con las investigaciones que ha hecho la Universidad Central, se estima que un salario que permita subsistir a una familia promedio de 4 personas debería estar en el orden de 12.000 sucres y algo más. Esto señalado simplemente para que pueda subsistir, ¿por qué no cubrir sus necesidades más elementales, por una simple razón. Entendemos que la situación del sector empresarial en estos momentos, por el desacierto que ha habido en cuanto al manejo de los propios empresarios de sus industrias, a la crisis económica internacional y al inadecuado manejo económico de parte de este gobierno, está realmente en una situación difícil. El gobierno también está en imposibilidad económica de poder cubrir totalmente los 12.000 sucres. Y por eso hemos creído indispensable que por lo menos se llegue a los 10.000 sucres para cubrir las más elementales e indispensables necesidades de los trabajadores y de las mayorías populares que, como señalé antes, se benefician indirectamente del aumento del salario. Abogado, yo quiero simplemente dejar constancia de algo que ya el público tiene que haberlo detectado. ¿Qué cosa? Hace un rato decía el señor licenciado Chávez de que la crisis beneficia a los sectores empresariales. En este momento está diciendo que los sectores empresariales están en crisis, están en situación difícil y que por eso ellos pues de 12.000 se bajan a 10.000. Vaya pues, qué paternalismo tan emocionante y tan romántico. Vea, lo que pasa es que hay un argumento falaz, no hay sustentación, lo que se quiere es hacer demagogia. Gobierno neoliberal no, este es un gobierno del socialismo comunitario y que le abre las puertas a la total estatización de la economía, al totalitarismo. Lo que pasa es que se han usado ciertos mecanismos, no del neoliberalismo, sino utilizados por tendencias monetaristas, no en beneficio de la población, no en beneficio de los trabajadores, no en beneficio de la producción, sino en beneficio de las estructuras obsoletas del Estado, que se quiere robustecer. Eso no es neoliberalismo, eso es llegar al socialismo por la vía neokeynesiana. Igual con subsidios del Estado, es el paternalismo que pretende que todos los ecuatorianos dependamos del presupuesto del Estado. Es justamente el Estado marxista, socialista, leninista, pues. Y por otra parte, no quiero dejar pasar un dato que es muy importante. El señor doctor Álvaro Pérez puede haber sido presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, pero él jamás manejó el Tribunal de Garantías Constitucionales porque simplemente fue el presidente. Pero la fuerza interna del tribunal siempre ha sido manipulada a raíz de 1982 por el gobierno demócrata cristiano. De tal manera que, dejando en claro esos puntos que no puedo dejar pasar, quiero yo que es importante ubicar el tema de este debate en lo que realmente el país necesita. Ya estamos por concluir, ¿no? Yo creo que debemos dejar constancia de lo siguiente, señor Mérez. El país necesita mejorar su nivel de vida.
que hayan trabajadores con un ingreso real, con gran capacidad de adquisición, pero que haya producción. No me van a decir porque en la Unión Soviética y en Cuba y en Hungría y Checoslovaquia, esos países socialistas, los productos son de precios bajos. Claro que son de precios bajos, lo que pasa es que no hay. Simplemente hay escasez. No creo que es la aspiración que debemos todos los ecuatorianos seguir para los próximos años. Con su respuesta concluimos esta parte, lo más breve posible. Sí, simplemente una aclaración. Definitivamente los beneficiarios, aún con esta crisis económica, han sido los empresarios y los sostengo. Lo que ocurre es que mientras se pretende mantener los privilegios del sector empresarial, de los sectores de la explotación de este país, en cambio se pretende pauperizar aún más a las masas populares, porque la crisis internacional que afecta al país no se puede desconocer tampoco, a lo que hay sectores que lo ignoran y no quieren decir absolutamente nada. Esa también es una situación real, y yo he señalado 3 aspectos sobre eso. He señalado primero la crisis internacional, he señalado la política inadecuada de este gobierno y el propio desacierto de los empresarios. Pero no es cierto que todos los empresarios estén en esas circunstancias. Hay, por ejemplo, de acuerdo con estudios de la Universidad Central, que hay 30 empresas en este país que benefician a un grupo muy reducido de familias que sí no han tenido ningún problema y han obtenido grandes recursos económicos a través de todo el conjunto de medidas económicas que ha dictado el gobierno, y ha habido una concentración de la riqueza de manera extraordinaria como nunca se ha producido en el país. De manera que esa es la realidad que estamos viviendo. En lo que tiene que ver con los trabajadores, nosotros insistimos en que el aumento de salarios tiene que ir, como lo hemos señalado en otras ocasiones, acompañado de otras medidas concomitantes que puedan hacer posible que el salario sea un salario que le permita seguir viviendo con una relativa dignidad a los trabajadores. Y por eso estamos planteando congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad. Estamos planteando congelamiento de los servicios públicos y de las tarifas de los servicios públicos, del transporte, porque el gobierno ha hablado de medidas heroicas cuando tiene que golpear al pueblo, cuando tiene que elevar los precios de los productos. Ahora le estamos pidiendo nosotros que tome medidas heroicas en favor de los sectores populares, en favor de los mismos sectores que han ido manteniéndose anteriormente. El tiempo se nos vino encima y nos toca concluir con lo que establece el reglamento para la parte final, una pregunta que se formulan entre ustedes del uno al otro. En vista de que comenzó el licenciado Chávez interviniendo, deberá él también cerrar, y por lo tanto le pregunto a usted primero, licenciado Chávez, al abogado López. Yo preguntaría simplemente cuáles son las perspectivas del sector empresarial para solucionar la crisis económica que vive el país en los próximos años. Muy rápido, por favor. Yo ya lo he manifestado en este debate. Las perspectivas, o más bien los puntos básicos para solucionar la crisis, debe ser un cambio de 180 grados en la actual conducción económica del Estado. Es decir, no podemos ir a, por un lado, mantener una retórica demagógica que ya es conocida por todo el país y que es parte de argumentos de las universidades o de los institutos de estadísticas que están manipulados justamente por gente con mentalidad y formación socialista marxista, porque nadie puede decir que un dirigente de la universidad central o de otra no tenga esa orientación. Lógicamente los resultados tienen que ser en esa línea de pensamiento. De tal manera que yo creo que debe darse un cambio en el país, debe darse una reestructuración de esta política económica, social, porque toda política económica también tiene incidencia social, y es social en bien o en mal. De tal manera que si no cambiamos en 180 grados, es decir, reducimos el presupuesto del Estado, reorientamos el gasto público y reorganizamos el gasto corriente, no parará la inflación. Y si no se para la inflación, no habrá producción ni habrá mejora del nivel de vida de todos los ecuatorianos, no solamente los trabajadores, porque todos los ecuatorianos, los que trabajan y los que no trabajan, las mujeres y los niños, también tienen derecho a vivir bien. Y finalmente, respecto a cuál es el mínimo salarial, yo no creo que con 10 o 12 mil sucres vive dignamente un trabajador. Con la inflación que tenemos y con las medidas socializantes, con el paternalismo, con los déficits presupuestarios, con la riqueza que se concentra en los presupuestos de los institutos estatales y paraestatales, esa riqueza concentrada en esos sitios es la causa de la gran crisis. Con esa riqueza concentrada ya, y no en el verdadero pueblo,
yo creo que no habrá solución. Por ello, mi tesis y mi respuesta es de que debemos ir a un cambio de 180 grados para dejar de lado este gobierno socialista comunitario o neosocialista, pero en definitiva estatista. Su pregunta para el licenciado Chávez, abogado. Yo creo que cabría hacerle una sola reflexión al licenciado Chávez. Una pregunta de tipo personal, si me lo permite, con todo respeto. Ningún inconveniente. ¿Usted es marxista, leninista o marxista por afición, marxista por convicción? ¿Es un practicante y un ideólogo del marxismo o del socialismo? Bueno, me parece muy interesante. Veo que tiene el abogado López Abando una gran admiración para los marxistas y un reconocimiento a su capacidad y a su inteligencia, porque ha sido establecido cuando ha señalado que los datos estadísticos que hay en este país pues son sacados fundamentalmente por elementos de esa tendencia ideológica. Y por ello falso. Yo considero que efectivamente muchos de los datos que en varias ocasiones incluso por sectores empresariales son utilizados han sido elaborados por personas comprometidas con los intereses del pueblo ecuatoriano, con los intereses de las mayorías populares, como es el caso personal mío. Si usted quiere ubicarme como marxista desde ese punto de vista, por estar comprometido con las mayorías de este país, pues se lo agradezco. Si me quiere ubicar en otra tendencia ideológica, tampoco tengo inconvenientes, siempre que sea la identificación con los sectores mayoritarios de la población ecuatoriana. Pero yo me querría referir también a algo. Hay necesidad de un giro, se ha dicho, de 180 grados de la conducción económica. Un poco preguntando como lo que usted lo hacía hace un momento. ¿Por qué no 360? ¿Por qué no 500 o 800? ¿Pero a dónde? El problema es a dónde es que se quiere llevar esto. Si ha habido una política neoliberal que se ha implementado en este país y se pretende implementar por ciertos sectores una política neoliberal igualmente, ¿a dónde se quiere conducir a este país? ¿A una situación parecida a la de Centroamérica? ¿A una situación parecida a la que están viviendo países del Cono Sur en una pauperización de las masas populares de manera atroz? Yo creo que es obligación de los trabajadores, de los empresarios, de los poderes legislativo y ejecutivo, tomar hoy las providencias necesarias para hacer posible que nuestro pueblo pueda subsistir con dignidad y no continúe pauperizándose por la actitud egoísta de unas pocas familias de este país que quieren acaparar toda la riqueza que producen los trabajadores del Ecuador. Así concluye este debate. Ustedes verán a quién le dan la razón. De nuestra parte no cabe ningún juicio, síntesis o conclusión. Eso corresponde únicamente al público. Volveremos la próxima semana a la misma hora por Telecentro. Hasta entonces, buenas noches. Debate fue una presentación de Telecentro.